es que está en esa parte final y está en el inicio, es decir, el artículo es redondo, sí, pero el corazón del artículo es proclamar que ahora sí se ha dado, porque lo dice el artículo, un salto cualitativo gracias a que los dos gobiernos han llegado a un acuerdo de cómo darle la vuelta a la ley. Aquí, desde luego, el Congreso mexicano no aparece absolutamente para nada. Pero debería, aunque sea después del artículo, ¿no te parece? Digamos, un poco tarde. Yo ya del Congreso mexicano no espero absolutamente nada. Debería. Pero bueno, ahora vámonos a la historia. Para mí, uno de los momentos interesantes es la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez tiene lugar una verdadera cooperación entre los dos ejércitos. En esa ocasión, el expresidente Lázaro Cárdenas, que representaba al nacionalismo mexicano en el 110%, es la fuerza que impide que el ejército norteamericano haga eche raíces en México. Cuando ellos quieren bases aéreas y bases navales, y Lázaro Cárdenas, como secretario de la Defensa, al que ha puesto allí Ávila Camacho, porque es el único que puede combinar cooperación con Estados Unidos sin que se sospeche de él, como estamos sospechando ahora. Y en esas bases nunca se hicieron, ni las bases militares, ni, bases aéreas y bases navales, porque los norteamericanos querían controlarlas, y Cárdenas dijo, no, ustedes podrán financiarlas, pero esas bases tienen que ser controladas por mexicanos. Las únicas que se hicieron fueron las bases de radar en Baja California, y allí, cuando se presentaron los norteamericanos para empezar a hacer las bases, y se presentaron como suelen hacerlo, como se supone que es su costumbre, uniformados y armados, no los dejaron entrar. Armados no, era una cosa simbólica, no. Entonces tuvieron que desarmar y tuvieron que crearse dos grupos, uno mexicano y uno norteamericano, para estar los dos vigilando esta tecnología, que entonces equivale a la que están diciendo ahora, esa tecnología de altísima grado de complejidad, que no quieren que caiga en manos de los capos. Entonces supongo no querían que cayera en manos de los japoneses, y se vigilaban mutuamente. Pero era la guerra, era la Segunda Guerra Mundial, y México era aliado oficial de Estados Unidos, no estaba violando ninguna ley, y sin embargo en el espíritu estaba ese elemento de que, teniendo a los Estados Unidos tan fuertes y tan cerca, hay que mantener una distancia política, una distancia en este caso militar. El gobierno de Miguel Alemán es el que tuvo la posibilidad, después de la Segunda Guerra Mundial, de meter a México en un acuerdo militar con Estados Unidos, como ocurrió con el resto de América Latina. Bueno, ese gobierno tan de derecha, tan conservador, tan pro-norteamericano como es el de Alemán, no firmó el tratado de asistencia militar con Estados Unidos, y México se convirtió por un tiempo en el único país latinoamericano que no tenía ese acuerdo con Estados Unidos. Y mira quién se opuso, el más conservador hasta ese momento. Ahora da la impresión de que esa parte de la historia mexicana ya se dejó a un lado. Cuando nos dicen que contratistas norteamericanos pueden venir, sale a la mente Halliburton, lo que hicieron los contratistas norteamericanos en Irak, y en toda esta intervención de Bush hijo en el Medio Oriente, cuando con Cheney como el gran animador, esas gentes se fueron a hacer cosas que ni el ejército norteamericano hacía. Para eso los contrataron, y también por eso han salido tan desprestigiados de allá. Y quererlos meter acá, bueno, eso es, ¿por qué mejor nos borramos ya las fronteras? Les entregamos las llaves completas. Pues sí, y ya que se hagan cargo
Eso ni en el siglo XIX querían los norteamericanos hacerse cargo de esto. Por eso nada más se tomaron la parte donde no había mexicanos en el 19, pero traer a los contratistas, meterlos a una base militar mexicana. Burlar la ley de forma acordada. Intentar burlar la ley de forma acordada entre los dos gobiernos es escandaloso también, como dices, Lorenzo. ¿Y el ejército mexicano qué dice de esto? Que se ha apreciado de ser tan nacionalista. Pues dice aquí que hay una base militar que ha recibido a militares estadounidenses que están operando conjuntamente, que esa es parte muy importante de lo que dice The New York Times. Le pide las fuentes de Ginger Thompson que no se identifique la ubicación de esa base militar en México, pero lo que sí le dicen es que hay militares en territorio mexicano en un sitio del ejército mexicano, así que, pues, ¿qué dice el ejército? El ejército es partícipe del asunto de alguna manera, como se puede apreciar. Déjenme hacer una pausa, sé que, como bien dijo Lorenzo, nos va a faltar mucho tiempo para abordar estos temas, lo seguiremos haciendo, pero déjenme hacer una pausa y regresamos en esta mañana. Bueno, entramos en la recta final del programa, nos quedan estos 15 minutos para hablar con Lorenzo, con Sergio, con Denise. Recordábamos ahora en el corte también lo que nos dijo en su momento en varias ocasiones el doctor Edgardo Buscaglia, que de este tema sabe mucho. Ya desde 2009 más o menos Buscaglia decía en las entrevistas que hemos sostenido con él que el gobierno de Obama iba a licuar, usaba la palabra licuar a la DEA junto con otras agencias federales de Estados Unidos, y bueno, pues este tipo de colaboraciones con México, pues ahora se están constatando con informaciones como las que estamos viendo con The New York Times. Denise, Sergio, Lorenzo, hay otro ángulo de información que, si bien podemos poner en duda y con reserva por tratarse de las declaraciones de alguien a quien se identifica como parte del cártel de Sinaloa, no podemos ignorarlas, podemos ponerles distancia, pero no ignorar lo que dijo el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, respecto a un presunto pacto con la DEA. Si esto llegara a ser cierto, si tuviéramos información efectivamente, si el propio proceso judicial en la Corte de Illinois demostrara que hubo algún tipo de contacto entre el cártel de Sinaloa y las propias autoridades estadounidenses para obtener información de los otros cárteles, pues ya estaríamos con otro ángulo de esta misma situación. Reporte Índigo, con quien hemos hablado ampliamente, con Ramón Alberto Garza, y con la información que ha publicado Anabel Hernández, pues ha aportado nueva información, además de la que ya mencioné. Ha aportado nueva información porque ha tenido acceso a otros documentos de lo que está diciendo Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, en la Corte de Illinois. Anabel Hernández informa que Zambada Niebla afirma que el gobierno de Estados Unidos no solo dio inmunidad a los integrantes del cártel de Sinaloa, concretamente a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, al propio Vicente Zambada Niebla y a su padre Ismael Zambada García, sino que también les dio carta blanca para traficar droga a Estados Unidos, los protegieron de ser arrestados y les permitieron estar presentes en reuniones donde funcionarios del gobierno de Estados Unidos discutían estrategias contra el narcotráfico, dice el Vicentillo formalmente en este alegato judicial. Esto es lo que dicen otra serie de documentos entregados a la Corte de Distrito Norte de Illinois, de los cuales Reporte Índigo tiene copia. En la guerra contra las drogas del gobierno de Estados Unidos, dice la defensa del Vicentillo, el fin justifica los medios, sin importar las muertes ni para el consumo de droga, ni parar el consumo de droga. En este escrito se señala que era tal la relación entre la DEA y esta organización criminal que incluso integrantes del cártel de Sinaloa participaron en reuniones de trabajo de los agentes, y que el encuentro del Vicentillo con la DEA en marzo de 2009 se llevó a cabo a un costado de la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, dice el Vicentillo en este documento judicial. Nuestra información ayudó a la detención o muerte de miles de narcotraficantes rivales, afirma el Vicentillo. El martes 2 de agosto, Reporte Índigo informó sobre el pacto secreto o presunto pacto secreto entre la DEA y el cártel de Sinaloa, y presentan pues ahora estos otros documentos que dan más detalle de este presunto acuerdo. En la audiencia pública celebrada en la Corte del 3 de agosto de manera sorpresiva, el juez Rubén Castillo, que es el juez de la Corte de Illinois, ordenó a la Fiscalía que en un plazo máximo de 30 días debe probar
la credibilidad de sus testigos contra Zambada Niebla, tiene que entregarle todos los elementos, documentos, fotografías, videos, audios y demás pruebas que puedan ayudarlo a demostrar su inocencia, como lo exigen las leyes de Estados Unidos, y se tienen que mejorar sus condiciones en la prisión federal de Chicago, en donde luego de un año de reclusión sigue sin ver la luz del sol ni respirar al aire libre, dice el juez. Así que el juez, en esta audiencia pública de la Corte celebrada el 3 de agosto, de manera sorpresiva, le ordena a la Fiscalía que en 30 días pruebe la credibilidad de sus testigos contra Zambada Niebla. Ya hay un documento al que tuvimos acceso en Noticias MBS, que vamos a analizar, a revisar y a comentarlo en estos días y en estas horas. Pero por lo pronto hasta aquí me quedo, Denise, Sergio, Lorenzo, con lo que significa que este señor esté diciendo esto en una corte de Illinois y que ya el gobierno de Estados Unidos se vea obligado por orden judicial a demostrar la credibilidad de las acusaciones contra el Vicentillo, y el Vicentillo tendrá que demostrar sus señalamientos. Vaya elemento adicional que se pone a la mesa Denise Dresser.